Bien, todos los que alguna vez viajaron en avión saben que hay un momento clave antes del viaje, ¿sí? Todos tenemos miedos a subirnos al avión y demás, pero hay un momento particularmente clave, que es el previo a poner la valija en la balanza. Todos sabemos que cuando vamos a poner la valija en la balanza, sufrimos porque si nos pasamos del límite, se paga. Ese error se paga y se paga caro, ¿sí? En general, tenemos que pagar una tasa bastante costosa. Y entonces empezamos a pensar previo a ese momento, cuando estamos en la fila todo está tranquilo, pero cuando se va acercando nuestro momento, empezamos a temblar un poco y empezamos a decir, bueno, pero me habré pasado del peso, tendría que haber puesto un poco menos de ropa, ¿qué hago si me llego a pasar? Y demás, y demás, y demás, hasta que llega el momento de esos milisegundos en donde apoyamos la valija en la balanza y da el número. Y ahí después nos agarramos la cabeza o no. Si nos llegamos a pasar, tenemos que empezar a sacar toda la ropa y ponerla en otro lado o directamente ir y pagar la tarifa que nos cobran. Las valijas en realidad no mienten. Pesan lo que pesan. Si nos pasamos, si pusimos adentro cosas de más, nos vamos a pasar del peso. Y la historia que vamos a leer hoy trata acerca de dos personajes que son ficticios, que son inventados por Jesús, pero que podrían haber existido tranquilamente en la realidad, que tuvieron que poner su corazón en la balanza. Y uno trató de alguna manera de manipularla y para que los números le den a favor. Y el otro no, el otro se presentó con total sinceridad. Para eso les voy a pedir que nos pongamos de pie primeramente y abramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Este episodio en la vida de Jesús está solamente relatado en el Evangelio de Lucas. Él estaba yendo camino a Jerusalén, camino hacia la cruz. Y entre la gente que lo rodeaba, dice la palabra, que se encontraba un grupo de personas que se consideraban justos a sí mismos. Y no solamente eso, sino que encima menospreciaban a los demás. Probablemente estas personas fueran fariseos, ¿sí? Este grupo de religiosos legalistas que se veían de alguna forma como superiores a las demás personas y que en general no veían con buenos ojos a Jesús. Eran estos fariseos muy celosos del cumplimiento de la ley y también de las antiguas tradiciones que ellos mantenían. Y ellos buscaban de alguna manera cumplir con todo esto, con todos esos rituales. Y se sentían superiores a aquellos que no podían cumplir, porque obviamente era muy difícil cumplir con todo. Y eran profundamente legalistas, sumamente legalistas y detallistas. Y se creían a sí mismos como de alguna forma lo más representativo de la santidad judía. Así pensaban ellos de sí mismos. Y por ese motivo, varias veces van a chocar contra Jesús a lo largo de todo su ministerio. Pero Jesús los conocía profundamente a estos hombres, sabía cómo eran, conocía su corazón, sabía que todo lo que hacían no era para Dios, sino que eran para que los demás pudieran ver lo que ellos hacían. No estaba motivado por el amor a Dios, sino que era pura vanagloria, para ser vistos de alguna forma por todas las personas, por todo el pueblo que lo rodeaba, y dijeran: qué hombre santo, qué hombre bueno y religioso.
Y también para tener este aire de superioridad, para sentirse más que los demás. Y lo peor de todo es que se sentían más espiritualmente. Digo, que es la peor soberbia que una persona puede tener, que es sentirse más desde el punto de vista espiritual. Y varias veces Jesús va a confrontar con ellos y los va a llamar hipócritas. Permanentemente Jesús los va a tratar de hipócritas públicamente. El pasaje que leímos recién dice que a unos que se consideraban de esta manera como justos y que menospreciaban a los demás, Jesús les va a decir una parábola, les va a contar una historia. O sea que, de alguna forma, a estos hombres que estaban allí con estos aires de grandeza, que se sentían superiores, se creían más que los otros y que los menospreciaban a los demás, van a recibir una enseñanza de parte de Jesús. Pero no solamente ellos, sino también sus discípulos van a recibir la enseñanza de Jesús y hoy también nosotros podemos recibir este mensaje de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Y Él les va a contar una parábola, ¿sí? Un relato que es ficticio, que es inventado por Jesús, pero que es realmente verosímil. Es una historia que tranquilamente podría haber pasado allí en esa época. Dice que 2 hombres fueron al templo a orar. Los 2 fueron a hacer exactamente lo mismo, supuestamente. Los judíos más religiosos oraban 3 veces al día. Y en general decían que la oración era más eficaz, si se practicaba dentro del templo. Siempre lo hacían mirando hacia el templo, en el lugar en donde estuvieran, pero tenían esa particularidad de decir, bueno, si estamos en el templo, la oración es más eficaz porque allí está la presencia de Dios. Y uno de estos hombres, dice la parábola, que era fariseo, era un fanático religioso, y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos, un agente del arca, podríamos decir ahora, de la vieja FIP, la vieja DGI. Y Jesús va a ser muy gráfico, muy detallista, muy puntilloso con la descripción que va a hacer de todo lo que dice y hace este fariseo. En primer lugar, dice que oraba de pie en un lugar que fuera visible, para que todo el mundo pudiera verlo. Esta era una clara señal de orgullo, una clara señal de vanidad. Como decíamos recién, el fariseo no buscaba literalmente la presencia de Dios, sino que quería mostrar una aparente piedad que tuviera allí. También describe otra cuestión Jesús, que dice que oraba consigo mismo. No había diálogo con Dios. La oración es un diálogo entre mi persona y Dios, mi Padre. Acá no había un diálogo, no había una dependencia de Dios, porque verdaderamente no le importaba a este hombre si Dios lo estaba escuchando o no. Incluso me lo imagino mirando de reojo hacia un costado al publicano y diciendo, tampoco soy como este cobrador de impuestos, y te doy gracias, Dios, por esto. Y empieza a, de alguna forma, explicarle a Dios todo lo que él hacía. Dice que ayunaba 2 veces a la semana, que daba el diezmo de todo lo que ganaba. Y su oración claramente no llegaba a los oídos de Dios. Pero no porque Dios hubiese cerrado sus oídos, sino porque realmente la oración no estaba dirigida hacia el Padre. Y también dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Una frase que nos genera total rechazo. Absolutamente, de no soy como los demás. ¿Los demás cómo son? Son ladrones, son injustos, son adúlteros. Yo no. Yo soy distinto, yo soy diferente. Y no soy ni siquiera como este publicano que está acá, atrás mío. Y ayuno 2 veces, Señor, a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. La ley establecía un día único de ayuno obligatorio para todos los judíos, que era el día de la expiación. Pero él, como era superior al resto, no lo hace una vez al año, sino que lo hacía 2 veces a la semana. Y se lo explica a Dios. Yo ayuno 2 veces a la semana, mucho más de lo que me pide la ley. Cuentan algunos comentaristas que incluso estos hombres se ponían polvo en la cara para parecer mucho más demacrados, ¿sí? Porque si hacían ayuno, tenían que realmente mostrarlo, ¿sí? Era una cuestión de que tenían que mostrar hacia el resto que estaban ayunando. Y por eso es que hacían esto, para verse mucho más pálidos. El fariseo
se consideraba justo por todo lo que hacía, por absolutamente todo lo que hacía. Y de alguna forma estaba presentándole a Dios las credenciales que tenía para ser considerado justo. No estaba orando con Dios, se estaba autoconvenciendo de lo buena persona que era. Y usaba el nombre de Dios para autoalabarse. Y por otro lado también tranquilizaba su conciencia autoengañándose, ¿sí? Él se consideraba justo por todo esto que hacía y se iba tranquilo después de haber orado a su casa. Ahora, el problema está en que el fariseo cometió un error de base, un error fundamental, que también puede pasarnos a nosotros. Nosotros también podemos cometer este error, por eso es importante destacarlo. Él se comparó con otros hombres para saber, para pensar si era justo o no. Para medir su justicia, él se comparó con las personas que tenía alrededor. Y entonces, claro, obvio, cumplo con todos los ritos, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, soy mejor que los demás, si cumplo con todo. De alguna forma, me gané el cielo con todo lo que hago, con todo lo que hice a lo largo de toda mi vida. Y esto es algo que si no estamos atentos nosotros en nuestra propia vida, también puede pasarnos. Miramos hacia el costado, vemos el mundo, cómo está girando, y bueno, yo no estoy tan mal de alguna manera. En un mundo que es corrupto, que es inmoral, que está desordenado, yo trato de ser honesto, cumplir con todo, defender los valores cristianos si soy cristiano, mantener una vida relativamente ordenada. No estoy tan mal a cómo gira el resto del mundo. Y hasta incluso pienso, puede pasarnos dentro de la iglesia y miro a aquel hermano y digo, tiene algunas actitudes que no me terminan de convencer, que dejan bastante que desear ese hermano que está allá. Y aquel otro, y no sabe manejar a su familia, tiene la familia que es un desastre. Y aquel que está allá y tiene una economía totalmente desordenada en su casa. En cambio yo vengo todos los domingos a la iglesia, alabo, canto al Señor, ofrendo, escucho el sermón atentamente, porque no sirvo en un área, vengo durante la semana, no solamente el domingo, sino que sirvo en un área y vengo durante la semana, hago mi devocional todos los días. Nos comparamos con otros y la balanza nos da a favor. Y entonces ahí es cuando nuestro orgullo empieza a crecer y tenemos una falsa sensación de estar en buena relación con Dios, de estar bien con Dios, pero es una falsa sensación. La cuestión es que no tenemos que medir nuestra justicia frente a los demás y en relación con los demás, sino que nuestra medida debe ser la justicia de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Y ahí entonces la cosa cambia, ya no es lo mismo, porque la balanza nunca me va a dar positiva delante de Dios por mis propios méritos, nunca. Cuando entiendo esto, cuando logro entender esto, mi orgullo se aplaca. Dejo de señalar a los demás con el dedo acusador, con el que lo hago siempre. Dejo de verme a mí mismo, como hacían los fariseos, como superior al resto. Frente a Dios, no hay ningún mérito humano que yo pueda hacer para equilibrar la balanza. Y después el Señor va a hablar acerca del otro personaje. Y acá es mucho más escueto en su descripción. Va a decir mucho menos cosas que lo que dijo del fariseo. Este publicano era, como decíamos recién, un cobrador de impuestos. Y estos cobradores de impuestos considerados por todo el pueblo como los más perversos, los más inmorales, los más sucios de todo el pueblo. Los tenían de alguna forma por ladrones y por traidores. Eran los que estaban allá, relegados. ¿Por qué? Porque su oficio era recaudar impuestos para el Imperio Romano. Y no solamente eso, sino que siendo judíos, cobraban una tarifa mucho más alta que las que le pedía Roma para poder quedarse con la diferencia.
no cobraban lo que el imperio les exigía, cobraban mucho más para quedarse con la diferencia y después le daban a Roma lo que le correspondía. Entonces, de alguna forma se enriquecían con todo el sacrificio del resto del pueblo y eran mal vistos, obviamente, por todo el pueblo de Israel. Incluso en las cortes judías su testimonio no era válido, el testimonio de los publicanos no era válido por considerarlos faltos de confianza, digo, en todo sentido. Entonces, a los ojos del pueblo, este cobrador de impuestos de alguna forma era la antítesis del fariseo. Se habían encontrado en el mismo momento, en el mismo lugar, el más devoto y el más despreciado de todo el pueblo. Y Jesús va a describir cómo es que se presenta este hombre a orar. Y va a decir que este hombre estaba a cierta distancia, o sea que de alguna forma no se sentía digno de estar delante de la presencia de Dios. Su pecado lo mantenía separado de Dios. Y lo mejor de todo es que él sabía esto, que su pecado lo distanciaba de la presencia de Dios. Y a diferencia del fariseo, él demuestra una plena conciencia de su condición frente a Dios. Él es absolutamente consciente de cuál es su condición frente a Dios. Lo segundo que va a decir Jesús es que no se atrevía a levantar su mirada, no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, dice, para orar. Esto es una clara señal de vergüenza. Digo, cualquier chico que es retado por su padre, lo más probable es que baje la mirada, no lo mire a los ojos en actitud desafiante, sino todo lo contrario, que baje la mirada, no responda nada y ya. Digo, ¿por qué? Porque siente vergüenza, porque siente culpa. Bueno, con este hombre estaba demostrando exactamente lo mismo, estaba demostrando esa vergüenza que él sentía, por eso es que no levantaba la mirada. Y también dice que se golpeaba el pecho permanentemente mientras oraba, que para su cultura era una muestra de quebrantamiento, una muestra de arrepentimiento, era también señal de tristeza, señal de duelo. Ahora este hombre, este publicano, este cobrador de impuestos, sin haber abierto la boca, toda su gestualidad indicaba verdadera conciencia de su condición de pecador. Con todo lo que había hecho, simplemente con sus gestos y con sus movimientos y ademanes, él demostraba que tenía una plena conciencia de su condición de pecador y que tenía un genuino arrepentimiento por su falta contra Dios. Y cuenta Jesús que mientras mantenía esta postura, hace una de las oraciones más breves que podemos encontrar en toda la Biblia. Si usted repasa toda la Biblia, las oraciones, bueno, esta es una de las más cortitas, de las más breves. Pero que a la vez, en esas pocas palabras, Jesús nos va a enseñar muchísimo para nuestra vida. Él va a decir, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pocas palabras. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ya. Este hombre sabía a quién había ido a buscar. Se dirige hacia Dios. No estaba orando consigo mismo como el fariseo. No fue a mostrarse frente a los hombres, sino que fue a buscar directamente a Dios. Y eso lo dice en la primera palabra que menciona, Dios. Mi oración va dirigida hacia ti. Porque la verdadera oración siempre va dirigida hacia el Padre. Siempre y solamente va dirigida hacia Dios. Y le pide solamente una cosa, sé propicio a mí. Y esto vamos a hablar en un ratito nada más. Y también él reconoce cuál es su identidad frente a Dios. En el idioma original, la frase que podría traducirse de forma más precisa sería Dios, sé propicio a mí, el pecador. Subrayado, el pecador. Él estaba definiendo de alguna manera cuál era su esencia. No era un pecador más, sino que él se consideraba como el pecador. Podríamos decir que es una actitud similar a la que tuvo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, que dice que él es el primero de todos los pecadores. Ahora, cuando alguien nos pregunta quiénes somos o qué somos, nosotros tenemos que definirnos a nosotros mismos y en general contestamos, bueno, ¿cuál es nuestro nombre y a qué nos dedicamos? No sé, soy docente, soy comerciante, soy empleado, soy doctor, soy emprendedor, etcétera, 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 etcétera. Y la persona que tengo enfrente de alguna forma empieza a entender quién soy yo a partir de lo que
le acabo de decir, empieza a tener un cierto perfil de cuál es mi persona. Cuando este publicano se presenta delante de Dios, dice simplemente, soy pecador, y ya. Porque esa era su definición más precisa acerca de sí mismo. No importaba cómo se llamaba, no importaba cuál era su profesión, no importaba cuál era su nacionalidad. Lo importante para él era reconocerse como pecador delante de Dios. Ahora, recién decíamos que dijo también, sé propicio a mí. ¿Y qué quiso decir este hombre cuando dice, sé propicio a mí? Dios no puede ser misericordioso con el pecador y perdonarlo así nada más. Porque el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Dios no puede mirar para otro lado frente al pecado. No lo puede hacer. No está en su naturaleza. La justicia de Dios requiere que el pecado se castigue siempre. Y el hombre no se salva pidiendo que Dios tenga misericordia de él. No se salva de esta manera. El hombre se salva creyendo que Dios ya fue misericordioso y que envió a alguien que fuera propicio a él. De alguna forma, el hombre se salva de esta manera, cuando entiende que es pecador y creyendo que Dios ya envió a un Salvador, al Señor Jesucristo, que vino a salvarme a mí y que murió por mí, y que ese sacrificio pagó el pecado que yo tenía. No tengo ningún mérito propio para presentarle delante de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo por mis propios méritos, como pensaba el fariseo, sino que Dios ya hizo todo y yo tengo que creer que ese Salvador se entregó por mí. A esto se refería con sé propicio a mí. Dice Jesús que Dios respondió a su clamor finalmente, porque cuando reconozco que soy pecador y que me doy cuenta de que no hay nada humanamente posible que yo pueda hacer para llegar a la presencia de Dios, solamente puedo clamar para que por los méritos de Cristo, no por mis propios méritos, Dios me dé su perdón y perdone mi pecado. Y yo tengo la certeza absoluta de que Él va a responder a mi clamor. Ahora, ¿y por qué tengo esta certeza? Porque para eso se entregó Jesucristo en la cruz, para pagar el precio que yo tendría que haber pagado por mi pecado. Y ese sacrificio que hizo hace más de 2000 años atrás, hoy me da esperanza. Solo y solamente el Señor resucitado da una nueva vida a aquel que se reconoce como pecador. Nuestro primer paso es reconocernos, como hizo este hombre, como pecadores y creer que Él ya fue misericordioso y proveyó un Salvador para mi vida. Y Jesús termina esta parábola con una conclusión muy concreta. Él va a hacer un contraste, en esto de hablar de la balanza, va a hacer un contraste de los dos personajes. El publicano, que desde la mirada humana no tenía ningún mérito para ser justificado, dice Jesús que se fue a su casa siendo justificado. Mientras que el fariseo, que consideraba que había hecho todos los méritos posibles que podía hacer para ser justificado, no lo fue. Y el Señor entonces nos da una advertencia sobre las consecuencias de la soberbia y la humildad. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y a veces pensamos en la caída de algún cristiano, siempre el origen está en un corazón soberbio. El sabio Salomón dijo alguna vez en los Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mantenernos entonces en la soberbia y buscar ser un seguidor de Cristo no son cuestiones compatibles de ninguna manera. Y por otro lado, cierra Jesús este relato diciendo, el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? El que se humilla será enaltecido.
El humilde es el que sigue el ejemplo del Señor, que siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros pretendemos ser seguidores de Cristo, seguir a Cristo, debemos revestirnos de humildad. Ningún instrumento va a ser útil en las manos de Dios que no esté revestido primeramente de humildad. Para cerrar, el teólogo Francisco Lacueva dijo alguna vez: el honor es como la sombra, que huye de los que la persiguen y sigue a los que huyen de ella. Pidamos al Señor entonces que nos dé un corazón humilde, que nos dé un corazón agradecido, sabiendo que nuestra esperanza no está puesta en nuestros propios méritos, gracias a Dios, no está puesta en esto, sino en la fe en el Señor Jesucristo, que se entregó por mí y que por su gracia me salvó.